When the holidays start to feel a bit repetitive, reach for a Sprite Winter Spiced Cranberry and put your twist on tradition. A bold cranberry and winter spice flavor fusion, Sprite Winter Spiced Cranberry is a refreshing way to shake things up this sipping season. And only for a limited time. Sprite. Obey your thirst. Oh, Hilton stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay, oh, Hilton stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. Los samaritanos, ¿por qué eran tan odiados? Este pueblo fue visto como una gran abominación por los judíos y a menudo evitado incluso por los extranjeros. Pero, ¿cuál es el origen de este odio? ¿Qué causó que los samaritanos fueran tan despreciados por la sociedad de la época? Los samaritanos eran un grupo que habitaba en la región de Israel tras la conquista asiria. Sin embargo, sobrevivieron hasta la época de Jesús y aún existen en número limitado hoy en día. Los judíos evitaban a los samaritanos a tal punto que preferían tomar rutas más largas para no pasar por su territorio. La Biblia relata varias historias sobre los samaritanos, y el conflicto entre judíos y samaritanos es un tema recurrente en los evangelios. El término buen samaritano se usa a menudo para describir a alguien que ayuda a los demás. Pero pocos saben quiénes eran los samaritanos en la Biblia. Para entender el origen de los samaritanos, debemos remontarnos a los días de los reyes de Israel. Tras el reinado de Salomón en Israel, su hijo Roboam tomó decisiones imprudentes en el siglo X antes de Cristo, como se narra en Primera de Reyes, capítulo 12. Esto llevó a la corrupción y al pecado en ambos reinos, a pesar de las advertencias del profeta enviado por Dios. Como resultado, Dios anunció que serían conquistados por otros pueblos. El reino del norte de Israel cayó en mayor decadencia que el del sur de Judá, con una serie de gobernantes malvados. En el 722 a.C., el reino del norte de Israel cayó ante los asirios. Muchos israelitas fueron llevados a Asiria como cautivos. Sin embargo, algunos permanecieron en la tierra y se casaron con extranjeros. Estas personas, mitad judías y mitad gentiles, se conocieron como samaritanos. Imagina que estás en el año 586 a.C. y el reino del sur de Judá cayó ante el imperio babilónico. Cuando los muros de Jerusalén fueron derribados, el templo fue destruido y las murallas de la ciudad cayeron. Los primeros registros bíblicos de los samaritanos se encuentran en los libros de Esdras y Nehemías, que datan del siglo V a.C., cuando el imperio persa reemplazó a Babilonia como potencia regional. Nehemías, un judío, obtuvo permiso del rey persa para reconstruir Jerusalén, pero los samaritanos locales se opusieron y crearon problemas para Nehemías y su equipo de trabajo. Este conflicto fue el comienzo de un largo periodo de enemistad entre judíos y samaritanos. Nehemías 4:1-3 nos revela: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdoditas, que la reparación de los muros de Jerusalén avanzaba y que ya se comenzaban a cerrar las brechas, se enojaron mucho y todos ellos conspiraron para venir a atacar a Jerusalén y causar confusión en ella. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. En la antigüedad, Samaria era la capital del reino del norte de Israel. Tras la caída de Israel, la región de Samaria quedó en el centro de lo que fue el reino del norte. Durante la época de Jesús, Samaria estaba entre Galilea al norte y Judea al sur.
Actualmente la región de Samaria está situada en el norte de Cisjordania, donde aún viven unos pocos cientos de samaritanos que siguen su fe basada en el Pentateuco y el monte Gerizim. Esto nos lleva a la pregunta clave: ¿por qué eran tan odiados los samaritanos en la época de Jesús? El odio entre judíos y samaritanos tiene raíces profundas. Primero, eran considerados una mezcla de israelitas espiritualmente corruptos y paganos extranjeros. Cuando los asirios conquistaron Israel, deportaron a muchos israelitas y trajeron extranjeros a la región. Estos nuevos habitantes se mezclaron con los israelitas restantes, dando origen a los samaritanos. Esta mezcla de sangre y prácticas religiosas fue vista con desprecio por los judíos, que consideraban a los samaritanos como impuros y herejes. Los samaritanos, por su parte, construyeron su propio templo en el monte Gerizim y tenían una versión única del Pentateuco, rechazando los escritos de los profetas y las tradiciones judías, lo que aumentó aún más la rivalidad y el odio. Además, los samaritanos se consideraban a sí mismos los verdaderos descendientes de Israel y guardianes de la verdadera religión, mientras que consideraban el templo de Jerusalén y el sacerdocio levítico como ilegítimos. Con el regreso de los judíos para reconstruir Jerusalén, los samaritanos se opusieron a estos esfuerzos, lo que aumentó la hostilidad a medida que ambos se establecieron en la tierra en oposición. Para los judíos, un samaritano era más despreciado que un gentil, ya que los samaritanos eran vistos como mestizos que contaminaban la verdadera religión. Estas diferencias históricas y teológicas crearon una división profunda y duradera entre judíos y samaritanos en la época de Jesús. Entonces, ¿quién fue el buen samaritano? Jesús a menudo enseñaba más espiritualmente a través de parábolas o historias. Una de sus parábolas más famosas es la del buen samaritano, que se encuentra en Lucas 10, 25-37. Un experto en la ley se levantó para poner a prueba a Jesús. Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other toppings, and managing it as one big juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. Say hello to the all-new Alexa Plus and see how Alexa can do so much more for you. Need tickets to see your favorite artist? Craving your comfort restaurant? Just sit back, relax, and talk naturally. Alexa's on it. It learns your style, anticipates what's next, and makes it happen across Echo, Fire TV, and more. Learn more at amazon.com/new Alexa. Y le preguntó qué debía hacer para heredar la vida eterna. Cuando Jesús devolvió la pregunta, tuvo que decir que la ley establecía que una persona debía amar a Dios y amar a su prójimo como a sí mismo. Sin embargo, en Lucas 10, 29, el confundido experto quiso justificarse y preguntó quién era su prójimo. A esto Jesús respondió con una parábola. En respuesta, Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó cuando fue atacado por ladrones. Lo despojaron de su ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Sucedió que un sacerdote bajaba por el mismo camino y cuando vio al hombre, pasó de largo por el otro lado. De la misma manera, un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó de largo por el otro lado. Pero un samaritano, mientras viajaba, llegó a donde estaba el hombre y cuando lo vio, tuvo compasión de él. Se acercó, vendó sus heridas, vertiendo en ellas aceite y vino. Luego puso al hombre sobre su propio burro, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero diciendo: cuida de él, y cuando regrese te pagaré por cualquier gasto adicional que puedas tener. Ahora podemos entender que el buen samaritano no era una persona real, era un símbolo,
Un hombre religioso quería limitar quién era su prójimo y, por lo tanto, justificarse a sí mismo. En cambio, Jesús cambió la pregunta. Usó el trasfondo del odio de los judíos hacia los samaritanos para mostrar que todos eran su prójimo, incluso aquellos considerados enemigos. Jesús preguntó, ¿cuál de estos tres crees que fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? El experto en la ley respondió, el que tuvo misericordia de él. Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Pero aún hay más. Otro relato bíblico nos narra a Jesús y la mujer samaritana. En uno de sus viajes, Jesús pasó por Samaria y se detuvo en un pozo para descansar. Una mujer samaritana vino a sacar agua y Jesús le pidió un poco de agua. La mujer se sorprendió, ya que judíos y samaritanos no interactuaban. Pero Jesús le ofreció agua viva que saciaría su sed espiritual. Durante la conversación, Jesús mencionó la vida personal de la mujer y cómo había tenido varios maridos. La mujer quedó impresionada por la sabiduría de Jesús y le preguntó cuál era la forma correcta de adoración, si era la de los judíos o la de los samaritanos. Jesús respondió que lo importante era adorar a Dios en espíritu y en verdad. La mujer entonces se dio cuenta de que Jesús era un profeta y mencionó que esperaba la venida del Mesías. Jesús le dijo que él era el Mesías, lo que llevó a muchos samaritanos a creer en él. La conversación con la mujer samaritana mostró que Jesús vino a inaugurar una nueva era en la que la forma correcta de adoración ya no estaría limitada a un lugar o tradición específicos, sino a una relación personal con Dios en espíritu y en verdad. Jesús tuvo muchas interacciones con los samaritanos porque mostraba cuidado por todos, especialmente los pobres y marginados. Aunque el mundo los rechazaba, Jesús los aceptaba y no le importaba la opinión de los líderes religiosos. Enseñó que el Evangelio es para todos, no solo para los justos, sino también para los pecadores que necesitan arrepentirse. La historia de los samaritanos es difícil, ya que fueron oprimidos y odiados por los judíos debido a su religión mixta e idólatra. Sin embargo, el Evangelio trajo esperanza a Samaria, y los creyentes difundieron el mensaje por todo el mundo tras la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Cuando Felipe predicó en Samaria, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, muchos fueron sanados y la ciudad se llenó de alegría. La historia de Samaria nos recuerda que, sin importar quiénes somos o de dónde venimos, podemos encontrar buenas noticias a través de Jesucristo. Este antagonismo histórico entre judíos y samaritanos nos ofrece una valiosa lección sobre los peligros del odio y la importancia de la reconciliación. Nos recuerda que a pesar de nuestras diferencias, todos somos dignos del amor y la gracia de Dios. Si te gustó este relato, aquí te dejo también la historia de los moabitas y los amonitas, dos pueblos que se enfrentaron a los judíos en la era del Éxodo. Estoy seguro de que te encantará. No olvides darle like y suscribirte al canal, además de compartirlo con tus amigos y familiares. Gracias por escucharnos. Que Dios te bendiga grandemente. This episode is brought to you by Indeed. You're ready to move your business forward, but first you need to find the right team. Start your search with Indeed Sponsored Jobs. It can help you reach qualified candidates fast, ensuring your listing is the first one they see. According to Indeed data, sponsored jobs are 90% more likely to report a hire than non-sponsored jobs. See the results for yourself. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. All right, listen up, Nacho Chips. Quiet down, Crispy Potatoes. This is the moment Velveeta's been preparing you for, and you're not about to crack under pressure. Today's the day to go all in on the drip. Velveeta's Heat and Eat Queso is the MVP of any game day spread, so stick by them, and you'll be golden. Now get out there and make delicious history.
No tailgate party is complete without Velveeta.